Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio que comparto con los abogados de Gallardo Law Firm. Me acompaña el abogado Ismael Labrador y vamos a hablar hoy de un tema que es que causa muchas dudas y que yo creo que es muy importante. Vamos a hablar de la diferencia entre el asilo afirmativo y la corte. Sé que hay mucha gente que no entiende cuándo es asilo afirmativo, cuándo es corte y sobre todo errores que no debes cometer. Esto es bien común. Acabo de llegar, pasé por una tienda antes de llegar a la casa para comprar algo de comida y me encontré con una muchacha I220A y me estaba preguntando, me dijo, soy I220A, sigo tu canal y estaba pensando yo justamente en esto, ¿no? Porque hemos recibido varios comentarios en los últimos días sobre el asilo afirmativo, la corte, qué pasa cuando hay que representar a alguien en corte. Son diferentes procesos y por lo tanto es bien importante que usted esté bien informado sobre qué significa cada uno de ellos. Les agradezco a todos los que puedan compartir. Ya saben que a veces Facebook se pone intenso y no manda las Mm. notificaciones, así que les agradezco a todos que puedan compartir. Abogado, buenas tardes, ¿cómo va todo? Buenas tardes, Mario. ¿Todo bien? Y sí, esto es una cosa que te quería decir. Facebook no está mandando las notificaciones. Ya ayer varias personas me dijeron que no vieron que comenzó el programa. Sí, sí, bueno, ahí andamos hablando sobre eso. Mira, básicamente lo que está sucediendo es que nuestros eternos enemigos, la dictadura cubana, tiene un ejército de troles dedicado a este servidor y entonces pues intentan evitar de que lo que hacemos aquí pues se conozca. Lamentablemente, bueno, ellos dedican el dinero a eso en vez de atender a la gente que está pasando hambre y que tiene que huir y que tiene que venir a Estados Unidos y a otros países, ¿no? En busca de libertad. Pero bueno, hablemos del tema. Dice, mira, aquí está Yailin, dice, soy I220A con corte en enero. Justamente vamos a estar hablando de este tema. Por favor, abogado, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el asilo afirmativo y este asilo en corte? ¿Qué pasa cuando uno tiene fecha de corte? ¿Cómo es qué tiene que hacer? ¿Qué puede hacer? Bueno, la principal diferencia entre asilo afirmativo y asilo defensivo, que es cuando estás en la corte, es a dónde tienes que enviar tu aplicación de asilo. Si estás sin fecha de corte, tú envías tu aplicación de asilo a USCIS. Si tienes una fecha de corte en el sistema, entonces se considera que tú estás en asilo defensivo. ¿Por qué? Porque te estás defendiendo, ya estás en removal proceeding, ya estás en el proceso de deportación. Por eso se llama asilo defensivo. Entonces tienes que enviar tu asilo, tu aplicación de asilo para la corte. Esta es una de las principales diferencias procedurally, es decir, de la forma de procedimiento es muy diferente también. El asilo afirmativo, tú pones tu aplicación, vas a recibir tus huellas y después vas a recibir una entrevista frente a un oficial de USCIS. Sin embargo, cuando estás en asilo defensivo, tú pones tu aplicación, vas a tener un master hearing, que es el hearing muy importante donde vas a nombrar tus remedios, nombrar el país para cual puedes ser deportado, a admitir o denegar los cargos, a admitir o denegar las alegaciones que está poniendo el DHS, decir cuánto tiempo te va a hacer falta para presentar tu caso, los testigos, es decir, este es tu master hearing, y después va a un individual hearing, que es ya un juicio como tal en el cual tú presentas la evidencia, haces examinación de los testigos, el DHS te va a hacer examinación, el juez, es un proceso diferente. Eh, otra diferencia es que, y muy importante decirlo, que cuando tú estás en asilo afirmativo, y es decir, frente a USCIS, y vas a tu entrevista con el oficial de USCIS y pierdes este asilo, entonces vas a tener una segunda oportunidad porque van a mandar tu caso para la corte para que tú lo defiendas frente al juez, siempre y cuando estés ilegal en los Estados Unidos, es decir, no tengas nada que te permanezca, que te dé permanencia legal en los Estados Unidos. Si tienes permanencia legal en los Estados Unidos, entonces y pierdes tu asilo afirmativo, ya terminaste. Solamente te queda apelar o reconsiderar, pero no va a ser enviado al juez. Sin embargo, si estás ilegal y pierdes tu asilo afirmativo, entonces ahí te envían para la corte. Ahora, muy común, todas las personas que entran por la frontera, que le dan esta I-220A, técnicamente deberían ser puestos en procesos de deportación instantáneamente, pero no lo hacen. Es decir, el NTA, que es el NTA, no lo llevan a la corte, el gobierno no lo lleva a la corte.
y hasta que el gobierno no lo lleve a la corte, no lo filee con la corte, tú estás afirmativamente frente a USCIS. Por eso hay muchas personas que están afirmativos y entonces después el gobierno en el medio del proceso filea este NTA con la corte y automáticamente por jurisdicción USCIS tiene que coger el file tuyo, el folder tuyo donde está todo el paquete tuyo con tu aplicación y mandarlo para la corte, que no lo hacen. Entonces se te para el reloj y ahí también tenemos que entrar nosotros, poner reloj retroactivos, enviar copias y garantizar que no pierdas tu año, porque si tú aplicaste con USCIS afirmativamente y te pusieron en corte y no enviaste tu asilo para la corte, el año lo perdiste y no lo hiciste durante el año, es como si no hubieses hecho asilo nunca. Ahí tienes que hacer una moción para pedirle al juez que pida que te garantice este año. Es decir, son muchas diferencias, pero lo principal es dónde tú envías tu asilo, cómo se va a proceder tu asilo y importante que cuando pierdas ya en la corte, ya lo otro que te queda es la apelación con el Board of Immigration Appeal. No te queda más nada, no tienes un tercer paso después de eso. Por eso es la importancia de la corte, no jugar con eso, no ir desarmado a esa fecha, a esa corte, no ir sin evidencias. Abogado, hay muchas personas que no entienden el por qué es tan complicado hacer el asilo afirmativo y este otro, es decir, cuando el gobierno te pone la fecha de corte que ya todo te cambia y la gente no entiende que son procesos completamente diferentes. ¿Nos puede explicar un poco Exacto. más? Cuando tú haces tu asilo afirmativo, tú sencillamente envías tu aplicación a USCIS. La aplicación que tú envías a USCIS es la misma que tú haces para la corte. La evidencia es la misma. Ahora, la forma de hacer el paquete, de la forma de hacer, de paginar los requerimientos que tiene el paquete de asilo de la corte es más complicado, si no te lo van a rechazar. En la corte, como es ya la última oportunidad, es más complicado porque primero se mueve todo mucho más rápido. Los procesos de asilo afirmativo pueden tomar hasta 7 años. Los procesos en la corte deberían procesar todo en unos 150, 180 días. No lo hacen, pero deberían hacerlo bastante rápido. Pero muchas veces toma en un año, ya hiciste tus 2 audiencias y perdiste tu asilo. Por eso es que es bien complicado porque el tiempo de preparación es menor. La forma en la cual te tienes que preparar es diferente. El asilo afirmativo, cuando va frente al oficial de USCIS, sencillamente el oficial te hace unas cuantas preguntas. No es algo en el cual tú tienes que litigar, no es algo que vas a tener a alguien tratando de molestarte. Sin embargo, cuando tú vas a la corte, ya eso es un juicio, como muchas veces usted ve en las películas. Tienes que presentar las evidencias, tienes el abogado, el fiscal del gobierno, tienes el juez con todos los protocolos que hay que seguir, tienes ciertos tiempos, tienes ciertas formas de hacer las preguntas, de conducirte en la audiencia. Es decir, cambia totalmente. La complejidad es mucho más grande y también la repercusión es mucho más grande porque si pierdes este asilo en corte, sencillamente lo otro que te queda es apelar. No te van a pasar para otra agencia, ya apelar. Y si pierdes la apelación en 30 días, tienes una carta de deportación. Entiendo. Bueno, vamos a responder algunas de las preguntas. Dice Jaime Mendoza, buenas tardes. Una pregunta, mi suegra nos puso la reunificación familiar, ella es ciudadana americana. ¿Cómo sería con la nueva ley? ¿En qué nos puede beneficiar? Jaime, hemos dicho con respecto, me imagino que estás hablando del tema del programa, la modernización del programa cubano de reunificación familiar. No hay nada sobre eso todavía. Es junio 15, no han anunciado nada. Supuestamente lo van a anunciar a mediados del mes, pero hasta el momento nada. En cuanto digan algo, con mucho gusto te lo voy a estar compartiendo aquí. Hola Mario, ¿cómo está demorando la reclamación de un residente a su mujer e hija menor? ¿Cuánto? De su mujer a su mujer e hija menor. Esto puede tomar un poco más de un año. También depende de las oficinas, pero sí puede tomar un poco más de un año. La reclamación, la parte del centro de USCIS, ahora la parte del Centro Nacional de Visa, tendría que chequearle el Visa Bulletin para ver esta categoría en por dónde va. Pero sí, el proceso total puede tomarte un poco más de 4 años. Dice Cecilia, no me llega por Facebook la notificación. Como mismo hizo Cecilia, les recomiendo a todos ustedes, entran a YouTube, ponen Mario J. Pentón, miren qué fácil, y ahí le dan seguir. Aquí además, si usted viene a la parte de videos en vivo, aquí donde dice en vivo, puede encontrar todo esto que usted ve aquí, todo eso que usted ve ahí, son videos en vivo hechos con abogados de Gallardo Law Firm desde el año pasado, donde está toda la explicación, absolutamente toda,
de todo el proceso del parol y de otros muchos procesos migratorios y puede encontrar muchas respuestas a sus preguntas. Haga como Cecilia, vaya y suscríbase, eso es gratis y en YouTube siempre se activa la campanita, siempre le manda la notificación. Ok, mi sobrina es I-220A, segunda casilla, sin fecha de corte. Hace un año presentó su caso de asilo. El 24 de junio cumple los 2 años. ¿Qué pasa cuando eres I-220A con fecha de corte? Sin fecha de corte. No tiene fecha de corte. Ella no tiene. Bueno, si cumple 2 años, yo te sugiero que apliques a la ley de ajuste cubano, si es cubana, ya que aún no estás en la corte y puede ser que no caigas en corte nunca. Sencillamente hazlo de la forma correcta, argumenta por qué está I-220A es un parol, responde correctamente al request for evidence y entonces vas a tener posibilidades de obtener la residencia con esta I-220A. Alison, tu caso es similar. Ahí tienes que esperar entonces ese request for evidence si se lo mandan. ¿Hay personas a las que no se lo mandan o siempre se lo mandan? Hay personas a las que no se lo mandan. Hay personas a las que no se lo mandan y se aprueban también. Depende mucho del oficial. Es que el USCIS es muy discrecional. ¿Qué hay de cierto? Pregunta Arnaldo Hernández. Y esta pregunta me la han hecho varias personas hoy. ¿Qué hay de cierto en que hay mucha corrupción en USCIS y por eso están las aprobaciones lentas del parol? No te sabría decir. No hay ningún reporte oficial de corrupción en USCIS. El gobierno no se ha pronunciado, así que no hay nada oficial aún. Ok. Bueno, tengo fecha de corte para octubre del 2024. Ahí lo que te queda es lo que dijo el abogado. Siempre en fecha de corte usted trate de presentarse a la corte bien protegido con un abogado. Ok, vamos a ver. ¿Cómo se sabe? Una pregunta. ¿Cuándo USCIS se va a pronunciar sobre los casos de reunificación familiar cubanos que fueron devueltos a USCIS? Sí, esto es algo bien frecuente y que hemos visto bastante. Aún el USCIS no ha dicho cómo se va a procesar esto. ¿Qué hacer si se venció mi parol de 60 días y no quiero aplicar para asilo? Bueno, sencillamente tienes que esperar a que llegue tu año y un día no manejes sin licencia, no trabajes porque no puedes trabajar y trabajar es una violación de tus condiciones y puede prevenirte de obtener tu residencia al año y un día. Esto no lo entiendo, dice Juan Ramón que él sacó un pasaporte nuevo porque el de él se estaba por vencer. Resulta que manda otro número de código y ahora tengo 2 números por los cuales reviso en la página de USCIS. Uno del 28 de enero y otro del 1 de febrero. Trae problemas. No entiendo cómo tiene 2 números en USCIS. No entiendo, a no ser que le hayan puesto 2 aplicaciones diferentes con los 2 Exacto. pasaportes. Y si te pusieron 2 aplicaciones, ahí sí puedes tener problemas, así que ojo con eso. Gracias por el tiempo que nos dedican, ¿no? Gracias a ti, Nancy, por la sintonía. De verdad, se les agradece muchísimo. Ok, vamos a ver. Mi hijo y su esposa están en Uruguay esperando el parol desde febrero. Ella está con 8 meses de embarazo de parir. ¿Cuál es el estatus de la bebita? No va a tener ninguno. Cuando la bebita nazca, si nace en Uruguay, hay que ponerle un parol. Si ella le llega el parol, le llega todo y viaja y pare aquí, la niña va a ser ciudadana americana. La noticia de que el I-220A es parol es real, no es real. No es real. Ya yo vi hoy a otro señor y la misma historia. Y caballero, se los digo siempre, no se guíen. Si cualquiera coge una cámara, se planta enfrente de una cámara y dice, la I-220A es parol, y todo el mundo va a creerse eso. No, usted tiene que buscar fuentes serias, fuentes fidedignas. Busque periodistas serios, busque abogados que sean los que pues puedan explicar esto. Están parando la entrega del parol, está parado, no está parada la entrega de ningún parol, siguen llegando gente todos los días. Hola Mario, mi patrocinador pidió 2 visas de trabajo para 2 empleados suyos. ¿Influiría o perjudicaría el trámite de visas si me piden a mí por parol humanitario? Bueno, el proceso de visa de trabajo es bastante complicado y no tiene nada que ver con la economía del patrocinador personalmente, porque es para un negocio, para lo que lo está pidiendo, así que no te preocupes por eso. Si tengo I-220A con fecha de corte, ¿es necesario enviar el asilo? Yo siempre recomiendo hacer un asilo, más que tienes una I-220A. Importante decir, hacer asilo no es obligatorio, no es una ley que tienes que hacer asilo. Tú haces asilo si tienes caso, pero como siempre he dicho, los cubanos tienen un caso de asilo
entonces bajo la manga. Entonces es algo que pueden hacer para protegerse, para tratar de obtener la residencia en los Estados Unidos. Sencillamente hay que argumentarlo, pero una vez más digo, no es obligatorio hacer caso así. Y también los venezolanos, los nicaragüenses, hay una dictadura allí. Es muy fácil poder defender, ¿no? y explicar un caso de asilo si usted salió huyendo de estos países. Jordani Herrera, pero lo bueno, y por eso les recomiendo, usted siéntese con un abogado, escuche, eh, pueda, si probablemente usted tenga un caso de asilo y usted mismo no lo sepa. Entonces, Exacto. trate de poder hablar de esto con un abogado para poder hacer esto bien. Hola, abogado, tengo I-220 hace 9 meses que apliqué la residencia, no tengo corte. USCIS me mandó un documento que no tiene jurisdicción. ¿Qué me recomienda? Que te busque un abogado para mirar tu caso, porque puede ser que sí tenga fecha de corte y no te salga en el sistema, y tal vez no has verificado en el teléfono, porque si USCIS dice que no tiene jurisdicción, entonces puede ser que tú estés en la corte. Hola, tengo fecha de entrevista, dice Fer, para mi mamá e hijo. Somos de Camagüey. ¿Qué hospital? 10 de octubre o el Pedro Borrás. No responden el teléfono. ¿Cómo saco cita? Dice para el tema Eso es este para el de... examen médico. Ujú. Bueno, yo te recomiendo, en la embajada de Estados Unidos, por lo general envía un email que dice los lugares a los cuales hacer la entrevista, pero sí, ahí no sabría decirte en Camagüey qué tendrías que hacer. Ok. Bueno, seguimos. Hola, Mario. ¿Cuánto está demorando? Bueno, esto lo leímos. ¿Se puede arreglar en USCIS un asilo defensivo que solo debería ser afirmativo porque no estoy en corte? Bueno, el asilo es defensivo o afirmativo basado donde tú, si estás en corte o no. Si lo presentaste en USCIS, tú no tienes que arreglarlo de defensivo para afirmativo. Es automáticamente afirmativo. Tu asilo, si estás en USCIS y no tienes corte, está bien hecho. Me gustaría saber cuáles son los documentos que le piden a las personas cuando llegas al aeropuerto de Estados Unidos por el parol. Generalmente no piden documentos ninguno a no ser tu aprobación y tu pasaporte válido. Te preguntan para dónde vas a ir a vivir. Es básicamente las preguntas que te hacen. Ahora, si vienes con un hijo o una hija, por lo general es bueno tener tu certificación de nacimiento de ellos para que no tengas problemas del aeropuerto, pero nada, no te van a pedir nada específico, sencillamente tu pasaporte y los papeles de aprobación, más nada que eso. Dailen, saludos. Mi niño es caso confirmado en el parol, pero a mí no me aprobaron. ¿Qué puedo hacer? Bueno, No, sí, no me aprobaron. si tu niño es menor, no me aprobaron, ¿qué puedo hacer? Si no te aprobaron y todavía estás pendiente, sigue esperando. Si no, vuelve a hacer una aplicación una vez más lo más rápido posible. Tengo parol de 60 días vencido y aún sin corte. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Seguir esperando a que llegue tu año y un día y hacer tu ley de ajuste cubano. Ok. Recién llegado a Estados Unidos, Pase. puse el miedo creíble. Soy cubano. Me dieron una entrevista el 6 de julio de este mismo año. ¿Qué será esa entrevista? Bueno, Perdón. si te dieron una entrevista el 6 de julio de este mismo año, después que pasaste el miedo creíble y te soltaron, puede ser que tengas un Asylum Merits Interview, es decir, esto es una entrevista de asilo, porque hay un programa nuevo en el cual, bueno, no es nuevo, es un programa en el cual algunas personas son consideradas, y la entrevista de miedo creíble es considerada la aplicación de asilo, y automáticamente son referidas para un oficial de USCIS que te va a hacer una entrevista final de asilo, como si fueses afirmativo. Es decir, este 6 de julio es importante prepararse, porque este 6 de julio puedes ganar tu residencia si estás bien preparado. Así que búscate un abogado, 305-261-7000. Puedes llamar ahí a los abogados de Gallardo Law Firm. Cuando tú sales voluntario de Estados Unidos sin residencia, ¿puedes volver a entrar? Eh, depende por qué saliste voluntario. No importa si tienes una orden de deportación y saliste voluntariamente, igual tienes tu orden de deportación de 5 años, eso no te lo va a quitar. Si patrocino 4 personas por el parol, también tengo una I-130 para un familiar. ¿Se sumarían los paroles a la hora de dar el affidavit para mi familia? Bueno, deberías tenerlos en cuenta, pero cabe decir que la affidavit que haces para la reclamación familiar es basado en el 125%, la affidavit que haces para las personas de patrocinio es basado en el 100%, pero deberías contarlo por si acaso.
Quiero traer a mi mamá de visita, ¿qué debo hacer? Marta, lamentablemente en este momento no hay visas de turismo para venir a Estados Unidos. No está pasando. Si tu mamá es cubana, si asumo que es cubana, y si es de Venezuela, tampoco en Venezuela creo que se estén procesando visas, tienen que ir a Colombia. En el caso de los cubanos, tienen que ir a otro consulado porque en La Habana no se están dando visas de turismo. Buenas tardes. Una persona deportada antes de quitar el título 42, ¿puede volver a entrar con cita en CBP o no tiene oportunidad? Depende de cuántos años de cuántos años le dieron la carta de deportación. Por lo general son 5 años el mínimo que le dan a las personas. Exacto. Yo he visto casos de personas que han estado deportadas, que han llegado con esta de CBP One y lo que ha sucedido es que le dan una I-220B al momento de entrar, Exacto. ¿no? Y Porque lo que hacen es un reinstatement of the deportation, es decir, la orden de deportación la vuelven a poner en el lugar ahora y entonces te sueltan con una I-220B y las posibilidades son menos, ya no puedes aplicar asilo, tienes que aplicar a withholding o removal o otras cosas que pueden ocurrir, pero por lo general, si tienes una orden de deportación y todavía está vigente, lo que te van a dar es eso que dice Mario, una I-220B. dice por aquí, llegué hace 4 meses con paro humanitario, di las huellas para el permiso de trabajo hace 3 meses y aún nada. ¿Saben qué tiempo demora? Como dije al inicio, puede demorar hasta 15 meses. Wow. Amanda González, hola, tengo un familiar que era residente en Estados Unidos, no vino más desde el 2016, en el 2020 se le venció. ¿Hay alguna manera de que vuelva a tener la green card? Sí, puedes hacer un reinstatement of the green card. Esto es un proceso que se debe hacer. Eh, no es sencillo, pero se puede hacer. Hay que cumplir con ciertos requerimientos, pero la respuesta a tu pregunta sí, sí hay forma de que vuelva a coger el green card. Así que llama por teléfono a Gallardo y trata de establecer una cita con los abogados y hacer ese trámite. Adonis Correa, hola Mario, ¿tendrá que un bufete de abogados que esté empapado con el tema que radique en la Ciudad de México? No, que radique en la Ciudad de México no conozco abogados mexicanos que te pueda recomendar, la verdad. Eh, Déjame ver, por acá tengo más. Mi paro desde el 8 de enero, somos una familia de 5 personas. Mi mamá y mi hermano menor son los únicos que aprobaron. Ella tiene autorización de viaje. Ella podrá agregarnos a su grupo de viaje, no Ya porque no, no están aprobados, ¿no? no, y ya ella también tiene su autorización de viaje. Tendría que haber sido antes de enviar la información a CBP. Ok. Alison Rodríguez, muchas gracias por tu super sticker, muy amable. Buenas tardes, Mario Abogado. Al estar en Estados Unidos, quiero moverme de un estado a otro. ¿Tengo que tener el parol? No, Ok. Em, Soy I-220A sin fecha de corte. ¿Se puede aplicar a la residencia con USCIS al año y un día? Tuve fecha de corte, pero ya no la tengo, la cancelaron. sí, pero igual estás en corte. No te confíes porque una vez que estás en corte no dejas de estar en corte a no ser que haga un motion to terminate o el gobierno haya desestimado el caso, que si tienes I-220A te garantizo que no lo hicieron. Si ya no tienes fecha de corte porque la cancelaron, lo más seguro es que el juez puso una orden que tienes que someterle los pleadings por escrito. Es decir, lo que pasa en el master hearing tienes que hacerlo por escrito. No puedes perder de vista esto, es bien complicado si no lo hiciste, porque tienes 30 días para hacerlo. Y si no tienes fecha de corte, pero aún estás en la corte, USCIS no va a tener jurisdicción para tu caso. Es importante que las personas sepan eso porque muchas veces dice, no, estoy en fecha de corte, pero fui a la corte, me la cancelaron y ahora entro al sistema y no hay fecha. Pero si te sale tu nombre, si sale tu nombre en el sistema y no tienes fecha abajo, aunque si sale tu nombre, ya tú estás en la corte. Eso significa que estás en la corte, solamente significa que no tienes fecha aún. Hola, Mario Abogado. Tengo fecha de corte para octubre del 24. En mi NTA no tengo casilla marcada. Entré con parol de 60 días. Hace poco me mudé de estado. ¿Debo cambiar mi corte al estado nuevo? No debes, pero si no lo haces, vas a tener que ir a la corte al estado anterior. Pero si tienes corte para el 24, lo recomendable es hacer un motion to terminate para tratar de quitar esta corte, ya que tienes parol de 60 días. Hola, Mario. Saludos. ¿Cómo una persona puede saber si su caso de parol está en el sistema para ser procesado? Pregunta Robert. Bueno, si tú envías la aplicación y dice que tu caso fue recibido y el recibo fue enviado, sencillamente significa que tu caso está en el sistema y va a ser procesado eventualmente.
Buenas tardes. Una persona que entró por frontera el año pasado y ya tiene el año y un día y fecha de corte para el 2025, ¿puede aplicar a la residencia? Depende de los papeles que tenga, pero bueno, técnicamente puedes sí aplicar a la residencia, la aplica frente al juez o la aplica frente a USCIS. Si tiene un parol, hay que cerrar la corte y hacerlo frente a USCIS. Si no tiene un parol, hay que aplicar frente al juez y tenerla frente al juez para el momento que vaya a adjudicar tu caso ya tenga la aplicación contigo, con él. Y última pregunta, estando en un país, si me dan permiso de trabajo en el mismo, empiezo a trabajar, ¿eso me perjudica que tenga puesto el parol? No te perjudica para nada. Lo importante es que no seas ni residente permanente ni ciudadano de otro país que no sea Cuba, Venezuela, Nicaragua o Haití. Gracias a todos por la sintonía. Mañana vamos a encontrarnos aquí un poquito antes, a las 4 de la tarde. Así que nos vemos. Mañana a las 4 vamos a estar respondiendo igual a todas sus preguntas de inmigración. Y por supuesto, más tarde nos vemos, pues tenemos un programa hoy más tarde para seguir hablando de temas noticiosos. Gracias mil, abogado. Gracias, Mario. Que tenga buena tarde. Chao.